He-Man y los amos del universo. Las 12 cosas que no conocías de la serie. ¿Conoces la caricatura? ¿Conoces esa hermosa cabellera? Y por supuesto recuerdas tener el poder. Pero sobre todo recuerdas los juguetes. Cuando los niños de los 80 jugaban a tener el poder en la comunidad de sus casas, con las figuras de He-Man, los vehículos de He-Man y claro, el castillo Grayskull, del cual He-Man era defensor y poseedor de los poderes fantásticos, que obtenía a través de su espada mágica. Historias llenas de acción, personajes legendarios y por supuesto el eterno rival y maestro del mal, Skeletor, que quiere robar los secretos del castillo Grayskull para usarlos en sus malvados planes. Mire, no soy bueno, no soy amable y mucho menos maravilloso. Sí, a lo largo de los años hemos visto cómics, programas de televisión, juguetes e incluso una película donde Skeletor parece más un pollo frito receta secreta. A través de los años, He-Man se ha convertido en un ícono de la cultura popular de los 80 y aún siendo el hombre más poderoso del universo, también ha sufrido. Tuvo un relanzamiento en 1990 con una pobre serie donde lo situaba en el futuro y otra mucho más rica en 2002, la cual solo tuvo 39 magníficos episodios y nos cuenta el origen de Skeletor y el origen de He-Man y sus poderes. Y con el próximo lanzamiento de Netflix en la nueva serie de He-Man y los Amos del Universo, la cual promete ser magnífica y continuar las aventuras, no iniciar una nueva. Se supone que inicia donde quedó la anterior. Y es por eso que les traigo los 12 datos que de seguro no conocías de He-Man. He-Man existe gracias a Star Wars. En los años 70, la compañía de juguetes Mattel tenía éxito con su línea de juguetes Hot Wheels y Barbie, pero no había podido entrar al mercado de los juguetes de acción. Pero después del rotundo éxito de cierta película llamada Star Wars, en la cual la compañía rival Kenner encontró una mina de oro al ser la única en producir juguetes de la saga, después de que George Lucas se lo ofreciera antes a ellos, pero decidieron dejarla pasar, pues decían, no tendrá éxito. Ahí Mattel se dio cuenta que esas figuras de 10 centímetros eran el futuro de los juguetes, así que sacó su propia línea de juguetes basadas en Battlestar Galactica y Flash Gordon. La caricatura, no la película, ¿sí? Esa de la que hablé en el video pasado, creación de Filmation. Estas líneas de Mattel no fueron muy exitosas, así que Mattel decidió crear su propia aventura para su línea de juguetes. Contrataron a Roger Sweet, quien llegó con la idea de un héroe musculoso y alto que opacaría los pequeñitos juguetes de Star Wars. Usando un Big Jim al que le aplicó plastilina para moldear y lo pegó en una posición de combate y presentó en un traje de bárbaro, y así nació He-Man. 11 primeros diseños. En los primeros diseños, He-Man se veía muy diferente a lo que conocemos, con un pelo largo y enmarañado que parecía más un cavernícola o un bárbaro que el héroe más grande del universo. Eso sí, mostrando su musculatura y gran poder desde el inicio. También era importante que tuviera una cara recia, como si siempre estuviera listo para entrar en batalla, a diferencia de las líneas de Star Wars que tienen más bien caras bonitas y simplonas. 3 prototipos fueron creados para encontrar el de su nueva línea de juguetes. Los otros 2 candidatos eran el hombre tanque y el hombre bala, quien sorpresivamente se parecía mucho a Boba Fett. La verdad, si hubieran seguido con ese diseño, en lugar de tener el poder, hubieran sentido el poder de una demanda enorme por parte de Lucas al copiar sus diseños. Número 10. He-Man no cabía en su propio castillo. El castillo Grayskull es la mítica y poderosa fortaleza del planeta Eternia que sirve de hogar de Sorceress y fuente del poder de He-Man, la cual debe su nombre a la gigantesca calavera que está en la puerta. Sin embargo, el castillo fue creado primero como juguete, donde los niños podían tener un set con aspecto diferente a todo lo que tenían,
donde podían tener aventuras con su héroe favorito, que también servía como maleta para guardar tus figuras, lo cual era bastante asombroso en el momento. Sin embargo, cuando se diseñó el juguete e hicieron la puerta, olvidaron revisar si el héroe cabía por la gran boca. Sí, He-Man era muy grande para el castillo Grayskull. El diseñador del castillo decía que los niños solo tenían que meter la figura de lado y el problema estaba resuelto. Que bien, se imagina en la caricatura a He-Man entrando con la cabeza doblada para poder caber por el puente, como si tuviera tortícolis. Eso no se vería muy heroico, ¿o sí? Por suerte, el castillo fue rediseñado y el problema solucionado. Número 9. La historia de Skeletor. Un héroe solo puede ser tan bueno como su villano, y He-Man tiene uno de los villanos más memorables en la forma de Skeletor y muy posiblemente uno de los mayores malos de los 80s. ¿Qué podía ser más malvado que un tipo musculoso con cabeza de calavera y una capucha llena de chistes malos? ¡Ese seré yo! ¿Pero de dónde viene este espanto huesudo? Bueno, Skeletor fue creado por el artista Mark Taylor basado en una experiencia personal. Cuando era niño, Mark fue a un parque de diversiones donde había una casa embrujada, donde dentro y como parte de la atracción había un verdadero cadáver humano que aterrorizaba a los niños al ver esa calavera. Esa imagen quedó grabada en la mente de Mark, así que usó esa experiencia traumática al diseñar Skeletor. Yo lo hubiera mandado a terapia después de ver sus ilustraciones. Número 8. El nombre del programa. Al inicio, la marca y todo el universo se iba a llamar solamente He-Man, por ser un nombre corto, fácil de recordar y que decía exactamente de qué trataba la historia. Sin embargo, a Mattel le pareció que no tenía la fuerza necesaria para llamar la atención y lograr el éxito. Así que propusieron algunas alternativas, como Señores del Poder, pero fue eliminado porque sonaba muy religioso. Y de último minuto agregaron Amos del Universo, y Mattel aceptó. A sus creadores nunca les gustó el nombre, pero tuvieron que aceptarlo. Pero seamos honestos, cuando éramos niños nadie decía, ya va a empezar Amos del Universo, y nadie decía, ¿jugamos a He-Man y los Amos del Universo? Número 7. La caricatura fue creada para dar contexto a los juguetes. Cuando todo estuvo listo, se lanzó al mercado en 1982 los juguetes de los Amos del Universo. Pero la gran pregunta era, ¿quiénes son estos personajes? ¿Cómo creamos interés en los niños por los personajes? Star Wars ya tenía 2 películas y todos sabían exactamente quién era quién y qué podían hacer. Así que a cada figura le incorporaban un pequeño cómic que hablaba del personaje, y así cada niño sabía quién era bueno, quién era malo y por qué peleaban. Problema resuelto, ¿no? Pues no. Porque los niños que jugaban con ellos apenas sabían leer o no entendían lo que decían. Así que la siguiente solución fue hacer una caricatura. El plan original era tener solo algunos programas especiales, pero entonces Filmation entró en escena y creó la serie que todos queremos. La caricatura cambió algunas cosas con los personajes de Mattel que ya había creado, y le dieron a He-Man una doble personalidad al estilo Clark Kent, con un alter ego en la forma del atolondrado Príncipe Adam, y el show cambió a algo más cómico y amigable de lo originalmente planeado. Pero esos chistes solo hicieron que el show fuera memorable. ¿Saben una cosa? Esas garras necesitan manicure. Además de las lecciones morales que ofrecía al final de cada capítulo, para convencer a los papás que no era otro comercial de juguete de 30 minutos. Además, educaba a los niños. Número 6. She-Ra fue creada porque había muchas niñas a las que les gustaba el show. Aun cuando He-Man era dirigido a los niños, casi el 20% de la audiencia eran niñas, que también querían unirse a las batallas en Eternia. La línea de juguetes tenía mucho más mercado que Barbie y era mejor recibida, así que crearon a She-Ra, la princesa del poder. Parece que necesitas ayuda, hermano. Hermana, justo a tiempo, como siempre. Así las niñas tenían una heroína alternativa para seguir con las aventuras de los Amos del Universo. Y así en 1985, la hermana gemela de He-Man, Adora, tuvo su propio programa.
Fantásticas aventuras del bien contra el mal, con su propia línea de juguetes, y esta línea de juguetes fue tan grande, influyente y popular como fue la de He-Man en su momento, con historias de batallas entre monstruos, espadas y que no hacía diferencia entre géneros. Como dato adicional, en el año de 1985, cuando se presentó la serie de She-Ra, se presentó a través de una película, la cual se llamó El secreto de la espada. Ese mismo año se emitió otra nueva película, la cual era un especial de Navidad, también haciendo énfasis en He-Man y She-Ra. Ambas películas pueden verlas, aquí les dejo el enlace para que las puedan disfrutar. Número 5. La película fue creada para mantener la venta de juguetes. Si bien la caricatura y la línea de juguetes fueron muy exitosos desde su lanzamiento hasta finales de los 80s, la salida de nuevas caricaturas y juguetes como los Transformers y las Tortugas Ninja hicieron que la franquicia perdiera la atención de los niños. En solo un año, la venta de juguetes de He-Man fue de $400 millones a solo $70 millones. Esto junto a la salida de juguetes cada vez más extraños y personajes nada carismáticos. Así pues, la productora de cine Canon sacó Amos del Universo, la película. Al fin podíamos ver las increíbles aventuras de He-Man y su archirrival luchando en Nueva Jersey. Lo único rescatable de la película es ver a una joven Courtney Cox tratando de sobrevivir la vida después de perder a sus padres en un accidente. Sí, esta película olvidó por completo de qué trataba la serie y omitió rasgos importantes. Incluso Dolph Lundgren, quien personificaba a He-Man, se sentía raro, ya que dicho en sus propias palabras, jugaba a ser una figura de acción. Aun cuando la película es más mala que buena, se ha convertido en película de culto. Eso junto a una pobre dirección, inconsistencias con la historia original y malos efectos especiales, perjudicaron en lugar de ayudar a la franquicia. Número 4. He-Man en el espacio. Como último esfuerzo por mantener a He-Man vivo y después del fracaso que vino de la película, decidieron reinventar por completo al personaje. Y así, en 1990, sacaron una nueva caricatura y línea de juguetes. Las nuevas aventuras de He-Man. Pero al igual que la película, estuvo muy alejado del concepto original y dejando por completo el aspecto místico de la historia original, llevándolo a solo una historia de ciencia ficción en el espacio. Siendo honesto, recuerdo haber visto el anuncio en el canal 5 de las nuevas aventuras de He-Man, y al ver la caricatura supuse que se habían equivocado. Este no era He-Man. Este He-Man lucía una cola de caballo en lugar del cabello típico de príncipe y unos pantalones de mezclilla azules. Hasta la espada había cambiado, ahora parecía más bien un accesorio tecnológico. Y Skeletor ahora tenía unos ojos saltones y un casco viejo tipo Darth Vader. A los seguidores de la serie no les gustó nada de estos cambios y muy pronto la serie fue olvidada. Te dije que sonrieras tú. Al final solo tuvo una temporada. Número 3. El reboot de 2002. El relanzamiento de la nueva entrega de He-Man en el 2002 era prometedor. Nuevos diseños, nuevas figuras, nuevos cómics y claro, nueva caricatura, pero manteniendo la esencia del original. Una historia muy bien desarrollada y lineal, esto es, cada capítulo continuaba donde se había quedado el anterior, y nos explicaba el origen de los personajes, el origen del poder y claro, el origen de la cara huesuda de Skeletor. Todo parecía ir viento en popa, pero ¿qué pasó entonces? A diferencia de los juguetes de la línea original, cada personaje tenía un molde único y no había piezas de intercambio, lo que elevaba mucho el costo de fabricación. A su vez, el costo de venta era muy elevado para el niño promedio. Solo los fans adultos podían comprarlos, quienes además tenían que hacer toda una proeza para encontrarlos, y eso empezó a desalentar a los compradores. Pero el principal problema fue Cartoon Network, que fue la empresa que escogió Mattel para distribuir la caricatura. Cartoon Network cambiaba constantemente los horarios y los días de proyección, haciendo que los fans perdieran el interés al no poder estar pegados a la televisión todo el día esperando que fuera proyectada.
Un sábado se veía a las 8 de la mañana y al siguiente en domingo a las 6 p.m, por ejemplo. Y todo por darle prioridad a los programas propios de la cadena. La tercera temporada se canceló pues resultaba incosteable para Mattel, dadas las bajas ventas y la poca audiencia en la televisión. Número 2. He-Man vs Superman. He-Man puede ser el hombre más poderoso de Eternia, pero ¿qué oportunidad tendría contra el último hijo de Krypton? Bueno, pues hubo una lucha de titanes de ambas franquicias. En un cómic de DC especial llamado Superman vs los Amos del Universo, donde un portal Eternia lleva a Superman desde la Tierra para ser dominado por Skeletor y enviado a pelear contra He-Man, donde después de una pequeña batalla, Superman y He-Man unen fuerzas para luchar en contra del malvado Skeletor. Este cómic fue lanzado en 1982, un año antes del lanzamiento de la caricatura. En él se puede ver que He-Man aún no usa su poderosa espada, sino el hacha de doble filo que tenía el juguete, y es Skeletor quien empuña la espada del poder. Originalmente se pensaba que existían dos espadas que juntas controlarían el poder de Grayskull, muy al estilo de la caricatura de Black Star de 1981. Otro cómic interesante es el crossover de He-Man y los Thundercats, donde Mumm-Ra asesina al príncipe de Eternia con su propia espada. Número 1. El tema musical. Todos recordamos el tema musical, ese que decía: El universo ya está protegido por el poder de Grayskull. Pero este tema solo existió en el doblaje latino, en ningún otro doblaje tenía letra. Y esto se lo debemos al grandioso Capitán Memo. Memo Aguirre, conocido cantante y compositor peruano, famoso por dar la voz y letra a muchas de las canciones de nuestras caricaturas favoritas, como El Hombre Araña, Spider-Man, el hombre araña, Spider-Man. Candy Candy, Si me buscas, tú a mí me podrás encontrar. La Ballena Josefina, Josefina y Santi son amigos de verdad. Ulises 31, Ulises, Ulises, va volando por las galaxias. y por supuesto He-Man. Aquí les dejo la liga para escuchar el tema completo en español y también en inglés. Bueno, este es mi conteo de las 12 cosas que de seguro no conocías de He-Man. Un nombre que se grabó en gran parte de los niños que vivimos en los 80. Un show que nos llevaba a vivir aventuras al fantástico mundo de Eternia. Si te gustó el video, por favor compártelo, y si aún no te suscribes, por favor hazlo. En fin, yo soy Retronauta y ya tengo el poder. Ahí se ven.